Bienvenido a otro nuevo programa de Agricultura 7, aquí en Onda Mezquita 7 Televisión. Y bueno, tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar largo y tendido del campo sin hablar estrictamente del campo. ¿Cómo es posible eso? Bueno, ahora lo comprenden ya ustedes. Acompáñenos, por favor, aquí en Agricultura 7. Andalucía es una comunidad en constante crecimiento. Y de su mano avanza Caja Rural del Sur, una cooperativa de crédito que a través de sus servicios financieros contribuye cada día a crear una economía más fuerte y dinámica en sectores como la agricultura, tecnología, industria o turismo. Orgullosos de nuestra tierra y comprometidos con Andalucía, nuestros valores originales son la cercanía, honestidad y transparencia. Asimismo, estamos muy comprometidos con el mundo de la cultura a través de nuestra fundación. Así es Caja Rural del Sur, una entidad moderna adaptada a los nuevos tiempos y con una mirada abierta a su entorno y al futuro. Caja Rural del Sur. Seguimos creciendo gracias a la confianza de nuestros clientes. Pues lo dicho, vamos a hablar del campo en este espacio, en esta semana, sin hablar directamente de agricultura y de la ganadería, o puede que incluso hablando más profundamente de esos dos temas, incluso que habitualmente. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos aquí al delegado territorial de la Junta de Desarrollo Sostenible, Giuseppe Aloisio. Muchísimas gracias por haber venido a este programa. Y bueno, dirán, es un programa de agricultura, de ganadería, de temas agroalimentarios. ¿Por qué desarrollo sostenible? Porque, bueno, quizás le voy a poner un compromiso al principio. Cuando a la gente del campo se le habla de desarrollo sostenible, de medio ambiente, y es como cierto repelús que le entra al principio. No voy a decir el rechazo, pero cierto repelús, porque quizás cada vez que se le ha hablado de esos temas, al final se le tocaba la cartera. No lo sé. ¿Lo ha sentido usted así alguna vez? Bueno, pues lo primero, pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí. Bueno, quizá eso puede ser uno de los grandes típicos tópicos que siempre han existido, ¿no? En la convivencia, en lo que es la agricultura y el respeto medioambiental. Yo me siento muy orgulloso de decir que hoy en día yo creo que hay muchas de esas cosas que ya han pasado. Los agricultores o los ganaderos son los primeros, son los actores protagonistas, son los que más se creen en la sostenibilidad medioambiental, y evidentemente una sostenibilidad medioambiental que tiene que ir muy de la mano con la rentabilidad, porque sin rentabilidad pues prácticamente casi nada es sostenible. Claro. Entonces antes se hablaba del medio ambiente o del miedo ambiente, ¿no? Porque se llegaba con una serie de requisitos, de exigencia, pero que al final no deja de ser un marco general para ir ordenando la conservación de la naturaleza, el respeto al medio ambiente, y que todo sea compatible con el progreso, con el desarrollo económico, con el desarrollo rural, en fin, lo que es prácticamente el ADN de esta palabra, que es el desarrollo sostenible. Bueno, sí, la verdad he hecho un poco de abogado del diablo, pero ahí está agricultura ecológica, que la agricultura ecológica en la que la provincia de Córdoba es la segunda, proporcionalmente, ¿no? A su superficie. Ahí tenemos los ecoesquemas de La Paz que viene ahora, ¿no? Ahí está la frase esa que dice que, bueno, la agricultura del futuro o será ecológica o no será. O será verde o no será. No sé si es una exageración, pero por ahí van los derroteros en Europa, ¿no? Las imposiciones casi nunca funcionan, y muchas veces el modus operandi de agricultores y ganaderos
es muy complicado que puedan cambiar por decreto, pero aquí en Córdoba nos sentimos muy orgullosos de ostentar esa cifra que acabas de decir, con 174.000 hectáreas de cultivo en ecológico, pues prácticamente casi 1.000 ganaderías en ganadería ecológica, y con el nuevo marco que se prepara para la PAC de 2023-2027, que habla de los ecosquemas, ¿no? Y que dicen que además el 25% de la producción en 2030 tiene que ser ecológica. Bueno, pues Andalucía está ya superado el 20%, Córdoba en superficie agraria está muy cercana al 20% y en ganadería por encima del 21%. Nos posiciona evidentemente en un lugar de vanguardia, de avanzada, porque nos sentimos mucho mejor preparados para afrontar las nuevas exigencias de Europa, pero son exigencias pero que caen por su propio peso, porque al final todo el mundo nos estamos dando cuenta de que unas prácticas sostenibles en el campo, una ganadería extensiva, además del manejo catalogado como ecológico, es evidentemente el mayor beneficio es el futuro de las nuevas generaciones, con lo cual habrá ganadería ecológica, habrá agricultura ecológica y las generaciones futuras podrán seguir disfrutando de esas actividades pues con toda la garantía del respeto medioambiental. Incluso vender los productos en Europa, que es importante también. Sí, porque como siempre pasa en Andalucía y España en general, somos grandes productores, pero luego los grandes centros de consumo, por ejemplo, en productos ecológicos, están más en el centro y en el norte de Europa. El consumo en ecológico también ha crecido, la demanda también ha crecido mucho en los últimos 20 años. En España hay mucho camino por recorrer, pero luego está también la puerta abierta a las exportaciones a otros países, que en España sí somos pioneros, ¿no? Bueno, para que se vea también lo mucho que toca, de hecho es la misma consejería, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, y hemos tenido aquí a Juan Ramón Pérez, sí. Lo hemos tenido aquí a sus compañeros delegados de Agricultura y Ganadería, y de hecho lo queremos volver a invitar para que nos hable del tema del agua. El agua, las competencias las tiene Agricultura y Ganadería, sí, ¿no? Sí. Es curioso el tema, pero el tema de bosque es casi más suyo, ¿no? El sí. tema de silvicultura, sí. Lo que se demuestra lo tremendamente tocante, enraizado que está un tema en otro, ¿no? Sí, sí, la consejería es la misma. A final del año pasado se produjo una reestructuración de la consejería, pero a nivel territorial. Sí. Entonces, Juan Ramón, mi compañero, es delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca, y las competencias de agua, que tradicionalmente estaban en Medio Ambiente, ahora han pasado a Agricultura. Y, en cambio, pues en Desarrollo Sostenible, pues se han quedado, evidentemente, pues las competencias tradicionales, una de ellas, evidentemente, la gestión forestal y la silvicultura y todo lo que conlleva ese desarrollo, ¿no? en finca con superficies forestales, que aquí en Córdoba también tenemos unas cuantas, que también es muy importante, de miles de hectáreas. Es muy importante en Córdoba. Sí. Por cierto, este año la noticia ha sido el desastre del puerto del Calatraveño, ¿no? El incendio. Me comentaba que, bueno, ahora, ¿qué se hace? ¿Qué pasos se siguen cuando hay una catástrofe como esta? ¿Cuántas hectáreas fueron las afectadas? Pues en una primera estimación se habló de más de 600 hectáreas, y la estimación definitiva son de 512,29 hectáreas. Un poquito menos porque se hace una medición, digamos, aproximada en lo que es la superficie del perímetro, interna del perímetro, pero luego en el interior del perímetro se quitan zonas que no se han quemado. Y es curioso, precisamente para ligar un poco a las prácticas agrícolas que estábamos hablando antes, cuando veíamos la foto del incendio desde arriba, desde el avión de coordinación de los medios aéreos,
veíamos cómo había parcelas, por ejemplo, de olivo totalmente quemadas y parcelas colindantes donde prácticamente el fuego solamente había pasado a ras del suelo, no había pasado a nivel de pasto, pero no se había elevado a nivel de copa. Y eso por el manejo de la vegetación, tener la finca pastoreada, tener el pasto a muy baja altura durante la época de alto riesgo. Eso favorece no solamente la conservación del mayor patrimonio para un agricultor, que evidentemente es su finca o son sus olivos, sino también es una oportunidad para los que extinguen el incendio, porque cuando el fuego no encuentra combustible, es una oportunidad que se llama para poderle atacar y poder parar ese frente. ¿Cómo es la frase esa de que el fuego se apaga en invierno? Sí, eso es así. Los trabajos cuidamos bien nuestros bosques. Cuidamos bien nuestros bosques, sí, pero nunca es suficiente. Hay que considerar que, sobre todo en la provincia de Córdoba, con las repoblaciones de pino que se hicieron en los años 50 y 60, hay mucha zona con una enorme densidad de masa forestal, y eso en un momento, y eso lo hemos vivido, por ejemplo, en el incendio de Sierra Bermeja, en un momento de propagación de un incendio es muy complicado de poder gestionar, porque el fuego encuentra masa y se retroalimenta. Aquí durante muchísimos años era, bueno, porque quizá, no sé si políticamente o coloquialmente, era mucho más vendible aquello de abrazar un árbol, y cuando se hablaba de cortar un árbol parecía que estábamos cometiendo un crimen. Y ahora, en cambio, se demuestra con la ciencia, con la inteligencia, con la investigación, que las masas forestales tienen que regenerarse, hay que eliminar la sobredensidad de árboles que hay en un determinado bosque, porque si no el mismo bosque se muere, porque la luz del sol no penetra, no hay sotobosque, no hay alimentación para el ganado, y los árboles empiezan a moverse. Con lo cual, aquello de que los incendios se apagan en invierno es algo absolutamente cierto, necesario, y es una tarea además que tenemos que hacer todos, tanto las administraciones, por ejemplo, la gestión de los montes públicos, como los propietarios de fincas privadas, que de hecho lo hacen. Ellos tienen sus planes técnicos de ordenación de su propia finca, tienen sus planes de prevención de incendios, y todos esos manejos evidentemente suman y ayudan a que un incendio no se convierta en un desastre ecológico. Estoy así un poco ansioso por preguntar, y no le he dejado ni contestar a la pregunta esta de que, bueno, ¿qué se hace ahora cuando se quema un bosque? ¿Qué paso se sigue? Primero, asumir la tragedia de que muchos agricultores pueden haberlo perdido todo. Hay dos partes. Una parte, dependiendo de en qué terreno ha afectado un incendio. Si es un monte público, hay programas y planes de la Junta de Andalucía de regeneración y de reforestación de esa masa que se ha perdido, y de hecho la Junta de Andalucía en los últimos 2 años ha multiplicado por 10 el presupuesto que se ha asignado a ese tipo de medidas de reforestación y de regeneración de la masa. Y luego está la parte digamos que más duele, ¿no? La parte que le afecta al propietario, que tiene que hacer frente además a un plan de regeneración por obligación. La ley le obliga 8 meses después de la extinción del incendio a tener un plan de regeneración, y bueno, y luego pues esperar que todo. Normalmente no es una cosa inmediata. Ahora los incendios normalmente se producen en verano, hay que ver con la lluvia cómo se va comportando, cómo se va comportando el suelo. Si se ha salvado más o menos de lo que estaba previsto al principio. Porque por el pasto no hay casi nunca ningún problema, porque con las primeras lluvias, el movimiento del terreno, prácticamente el pasto se regenera de manera absolutamente espontánea. En el caso de cultivo leñoso, exactamente, pues, y sobre todo cuando ya toca pues árboles de gran porte, como pueden ser alcornoque, quejigo o encina, pues evidentemente
pues la repoblación, la reforestación y la restitución al estado inicial pues conlleva muchísimos años. Bueno, se ha hablado muchísimo también este año con la sequía o la menor lluvia que ha habido desde primavera. Este septiembre errado no está mal del todo, pero no está bien y con los pantanos a unos niveles bajísimos. Se está hablando mucho de lo del cambio climático, cómo lo vemos. Le pongo los tres escenarios: cambio climático en la subbética, en la campiña y en la dehesa de Los Pedroches y Alto Guariato. Esos tres escenarios, ¿cómo se está viendo ese cambio climático? ¿Qué campo nos espera? Has mencionado la palabra clave, que además es transversal no solamente para las competencias de mi compañero Juan Ramón y mía, sino yo creo que es transversal para todo, que es el agua. Que es el agua. Es el recurso más importante por excelencia en el campo. Es un recurso cada día más escaso, es un recurso que evidentemente debemos cuidar mucho más, pero ya no para buscar más agua, sino para gestionar la que tenemos, porque desgraciadamente, evidentemente, en los escenarios de cambio climático, Andalucía es la que más se está acercando a determinada índice de casi de zona desértica. Y es un problema, es el nudo gordiano del futuro de todo. La agricultura en Córdoba es una agricultura extensiva, es una agricultura diferenciada un poco por los tres grandes comarcas que has comentado, o sea, el norte un poco la campiña y el sur. El norte evidentemente convive la ganadería extensiva con la dehesa, que es un grandísimo ecosistema sumidero de carbono, que tiene también sus problemas de mantenimiento y de hecho uno de los ecoesquemas que ha propuesto la Consejería de Agricultura del Ministerio es precisamente el mantenimiento de la dehesa, que ya mantener la dehesa de por sí es un gran sumidero de carbono y nos ayudaría a combatir el cambio climático. Luego están los cultivos extensivos de cereal en la campiña y con más de 100.000, por ejemplo, hectáreas que tiene de olivar en la subbética, que crea ya de por sí un bosque de olivo que de por sí es lo podemos considerar como un verdadero bosque verde y sumidero de CO2. El nudo gordiano es el agua. Las políticas de contención de los recursos, optimización de los recursos, nos va a preparar mejor a afrontar este cambio climático que ya estamos viviendo, con prolongados periodos de sequía o de estrés hídrico que luego inevitablemente sufren los cultivos. Y eso merma luego la rentabilidad. Es un círculo vicioso complicado que debemos afrontar con mucha inteligencia, con mucha sabiduría y con mucho acierto. Luego ya si vinieran temporadas buenas de lluvia, el escenario cambia completamente. Los pantanos se vuelven a llenar, las lagunas se vuelven a llenar, la biodiversidad se reactiva de una manera absolutamente automática y al final es todo riqueza y bienestar para todos. Se está registrando un aumento de cultivos leñosos en detrimento del cereal, que cada año hay menos a favor de eso, de cultivos leñosos. Eso es un mejor escenario, más sostenible quizás. Depende del riego, depende del agua, ¿no? Depende si cuánto aporte de necesidad hídrica necesitan esos tipos de cultivos. Normalmente los cambios de cultivo evidentemente están aparejados a la rentabilidad de los mismos cultivos. Se abandonan los cereales y se plantan olivos porque por la rentabilidad que puede tener un olivo con respecto a un cereal de secano, y cuando el olivo ha estado en precio, el aceite ha estado en precios bajos, la aceituna ha estado en precios muy bajos, se ha derivado hacia otro cultivo, como puede ser el almendro o el pistacho, que tiene evidentemente un euro kilo, que te cubre mucho mejor lo que son los costes de producción. Todo esto es cíclico.
y evidentemente el aporte hídrico en casi todos los cultivos es importante. Mientras los cultivos requieran el agua que pueda, y nos irá bien a todo, porque crearemos ese ecosistema verde que nos ayudará a crear nuevos sumideros de CO2 y nos prepara mejor para el cambio climático. En Córdoba tradicionalmente se ha denunciado mucho cierto agravio comparativo respecto a Sevilla, Jaén, a la hora de regar. Somos los que más agua almacenamos, pero no aumentan los regadíos de la misma forma que a nuestras compañeras, que felicidades a Jaén y a Sevilla, pero la asociación agraria dicen, bueno, tiene que ser justicia para todo, café para todo. Pero eso, agua para todos. Eso tiene también, y lo reconocen porque además me lo han dicho ellos. Yo no lo he vivido porque yo no viví aquí, pero tiene algo que ver con un determinado momento histórico. Sí, en los años 90, que cuando del plan hidrológico primero. Exactamente, sí. Cuando con los planes hidrológicos, las concesiones de agua, por la tipología de cultivo que había en Córdoba, se desestimaron muchas peticiones de regadío, y ese regadío pues al final terminó yendo hacia los arrozales de Sevilla o a un olivar con regadío que ya estaba implantado con mucha más densidad en Jaén. Córdoba se quedó un poco en el territorio de nadie, y cuando ya han querido volver a reclamar ese derecho, ¿no?, al regadío, al igual que el resto de provincias, pues se han topado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que al final dice, mira, agua es la que hay y nos tenemos que apañar más o menos. Y cada vez menos. Y cada vez menos. Cada vez menos. Bueno, el campo también, uno de lo que se está buscando es la eficiencia también de los riegos. Se está buscando también con muchas instalaciones solares. Por cierto, están saliendo, se están cultivando paneles solares últimamente. Bueno, con respecto a lo que quería matizar, están saliendo como setas. Quería matizar una cosa antes, que hay también tareas que no se han hecho bien, que la ampliación del Genil Cabra, que estaba aprobada hace 30 años, pues todavía no se ha ejecutado del todo, con lo cual que también las administraciones han tenido su culpa. Nosotros, y hago un poco eco de tu nueva pregunta, por mandato estatutario, en el Estatuto de Autonomía hay dos artículos del Estatuto de Autonomía que nos dicen, por un lado, que los poderes públicos tienen que favorecer el fomento de las energías renovables, ¿sí?, ir un poco hacia esa descarbonización de la economía que nos está un poco demandando Europa y el mundo en general. Pero por otro lado también tenemos la obligación de la conservación de la biodiversidad, y ahí está un poco el desarrollo sostenible. Intentar favorecer, en este caso, pues todo el desarrollo económico por la producción de energía verde que se puede generar con las plantas solares fotovoltaicas, y luego pues la conservación de la biodiversidad, porque evidentemente la mayoría de esas plantas solares no se ubican en territorio montañoso, se ubican en zona orográficamente llana. Esa zona orográficamente llana muchas veces son hábitats de determinadas especies, algunas amenazadas en peligro de extinción. Entonces hay que ir combinando los dos pesos, peso y contrapeso, para encontrar el equilibrio óptimo, y en eso es una de las tareas a las que... Está llegando tarde quizá la administración, porque ya tantas solicitudes y tantas parcelas que estamos viendo ocupados, tantos centros, no sé. Todo esto se regula por un decreto. Es un decreto del Gobierno de España que abre un poco la carrera a la implantación de plantas solares fotovoltaicas, sin una programación clara de cuánto... te dan una bolsa de megavatios que se pueden instalar, pero sin ninguna zonificación clara, con lo cual al final pues las administraciones autonómicas están intentando hacer lo que se puede. Evidentemente no han faltado, digamos, herramientas de planificación, de una política energética así bastante errática, y ahora pues entre todos estamos pagando las consecuencias de tener expedientes que se van acumulando, tensiones que se van generando, y me hubiese gustado pues contar con una
un documento programático, con una planificación, y todo eso pues evidentemente te permite gestionar los espacios de otra manera. Estoy mirando la hora y se nos está echando encima. Esto es y se me ha quedado la mitad de las preguntas en el tintero. Efectivamente, desde desarrollo sostenible hay mucho que hablar de agricultura y de ganadería, pero bueno, proyectos, voy a pedir un ejercicio de síntesis tremendo. Proyectos a corto, medio y largo plazo de su delegación. Los proyectos a corto plazo, además, tienen que ver con, por ejemplo, con la ciudad de Córdoba, que van a ser proyectos emblemáticos, que es completar el cinturón verde, que se empezó con la fase 1 desde de la puerta de la vereda de Trasierra hasta la Cuesta del Reventón. Ya está licitado la segunda fase y el año que viene terminaremos la tercera y la cuarta fase. Al final juntaremos como en un semicírculo las dos puertas verdes, la de Rabanales y la de Trasierra. Esa será una inversión superior al 1.600.000 euros y bueno, nos permitirá recorrer pues casi 20 kilómetros a pie, en bicicleta o a caballo. Y luego otro que será muy inminente, muy demandado además en la ciudad, es la limpieza, la naturalización de los sotos de la Albolafia. Wow. Los sotos de la Albolafia es uno de los 3 monumentos naturales que tiene la provincia de Córdoba. Los otros 2 son la Cueva de los Murciélagos y el meandro del Guadalquivir en Montoro. Y los sotos de la Albolafia es un monumento natural en un enclave patrimonio de la humanidad. Eso no existe en ningún sitio. Y eso es único en el mundo y tenemos que decirlo y hacer gala de ello. Pero es un sitio donde anidan muchísimas especies de aves y bueno, será una actuación de choque y luego pues seguiremos en los años venideros con actuaciones de mantenimiento que nos permitirá disfrutar mucho más de ese gran monumento que hoy pues se parece mucho más a una selva que a un monumento natural, pero bueno, al final llegamos tarde, pero llegamos. No, está muy bien. A medio plazo, a medio y largo plazo, ¿qué objetivo tendría la delegación? Los objetivos es intentar gestionar pues todo lo que tenemos digamos en cartera, entre ellos pues los montes públicos, hay aprovechamiento que generamos nosotros para crear también desarrollo económico por la gestión de los montes públicos, como por ejemplo el aprovechamiento para sacar madera, para sacar piña, para sacar corcho. Hay aprovechamiento en marcha de tipo turístico, hay nuevas licitaciones en los centros de visitantes de los parques naturales, inversiones en los parques naturales. Estos ya son tareas mucho más, digamos, a medio plazo, porque van ligadas también a fondos europeos y cofinanciación por parte de la Consejería, pero la verdad que no paramos. Ya veo, no le falta trabajo. Oye, el proyecto aquel de Parque Natural Sierra de Córdoba, que se empezó a dar los primeros pasos, están un poquito paraditos. Bueno, era muy complejo, y ambicioso, creo. Era el Parque Natural Sierra Morena, que se empezó a impulsar, pero a medida que iban pasando los días y la medida primera de impulso se veía que faltaba, digamos, un consenso de base que es al final el reconocimiento básico para una declaración de una zona con una figura de protección como un parque natural. Los ayuntamientos afectados por el parque no estaban de acuerdo, las organizaciones agrarias tampoco estaban de acuerdo, los propietarios de finca tampoco, los cazadores que tiene también lo suyo tampoco, los propietarios de coto tampoco. La falta de consenso te lleva a pensar que no es el mejor camino, sobre todo cuando existen otras figuras de protección, como son las zonas de especial conservación, del Guadalmillato, del Guariato, incluso del Guadalquivir, el Benbézar, que ya de por sí protegen buena parte de ese espacio que se quería convertir en el Parque Natural de Sierra Morena, con lo cual el proyecto está descartado, pero eso no quiere decir que esa zona no tengan figura de protección. Muchísimas gracias, se nos quedan muchas preguntas en el tintero, señal de que había mucho que hablar y de que ha sido importante de todo de lo que hemos tratado. Muchísimas gracias, Josep Arlecio, por delegado de Desarrollo Sostenible de la Junta, por haber estado aquí con nosotros y haber sido además tan claro en todo lo que has puesto. Muchísimas gracias a vosotros, el placer es mío y encantado de volver. Y ya solamente nos queda emplazarle hasta la próxima semana a otro espacio, a otro programa de Agricultura 7. Muchas gracias.